Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de los libros de Baker Street. Hoy vengo a hablaros de podcast. Hace ya varios años que descubrí el mundo del podcast gracias a la recomendación de un familiar. Pues podrá hacer fácilmente como 8 años o 10 o así que lo descubrí. Lo descubrí de forma que este familiar me dijo que él escuchaba a Iker Jiménez en unos audios, en unos que se llamaban podcast, y se lo ponía para dormir y iba escuchando todas las historias que Iker Jiménez narraba. A mí eso me causó mucha curiosidad y lo busqué. Encontré a una página de Iker Jiménez, después de ahí ya me encontré una página de podcast que se llama iVoox, y empecé ahí a escuchar a Iker Jiménez con su nave del misterio. La verdad es que me entretenía bastante. Me parecía un formato muy entretenido. Yo todavía no conocía los audiolibros, con lo cual todo el tiempo que hacía tareas como caminar, ir al trabajo, hacer tareas del hogar, etc., me ponía los auriculares y escuchaba podcast. De Iker Jiménez ya pasé a otro tipo de podcast. Empecé a mirar a ver qué había y los siguientes que descubrí fueron podcasts, que hay un montón, sobre cine, series, misterio, etc. Entonces ahí ya empecé a escuchar otro podcast. A día de hoy tengo que reconocer que ya no escucho a Iker Jiménez en su nave del misterio. Pero bueno, lo he cambiado por otros podcasts, tanto de misterio como de true crime, como de libros. Y hablando de libros, descubrí los podcasts de libros igual que descubrí los canales de YouTube que hablan de libros. Una vez que yo había escuchado podcasts de distintas temáticas, dije, oye, ¿no habrá nadie que hable de libros? Entonces, poniéndote ahí a buscar libros, uno que te lleva a otro, descubrí que sí, que hay toda una comunidad y había muchísimos podcasts que te hablaban de libros. Así es como empecé a seguir de forma continuada a podcasts que hablaban de libros. Desde los inicios hay muchos podcasts que ya no están. Y otros que han ido saliendo nuevos. Yo os voy a hablar en este episodio de podcasts sobre libros que escucho actualmente, que siguen todavía en activo, y también de otros podcasts de otras temáticas como el misterio, el true crime o películas y series. ¿Quieres saber qué podcast te voy a recomendar? Pues no te marches, que empezamos. Desde que descubrí los audiolibros, tengo que reconocer que ya no escucho todo el tiempo programas de podcast. Ahora divido ese tiempo de escucha entre escuchar programas y escuchar audiolibros. Con lo cual podría decirse que desde que descubrí los audiolibros y empecé a usarlos más, hará alrededor de 4 o 5 años, voy alternando el consumo de uno u otro. Las dos plataformas donde más escucho, bueno, las dos en las que escucho, no escucho en otras, son en iVoox y en Spotify. Primero comencé en iVoox y luego Spotify comenzó a subir también podcast, ¿vale? Entonces también es otra plataforma donde poder escucharlos. Comienzo hablando de los programas de libros. Vamos a ver, el primero que os tengo que decir y el que escucho siempre, tengo que reconocer que no me pierdo ninguno de sus programas, es Travesura Realizada.
Travesura Realizada es uno de los primeros podcasts de libros que descubrí. Está presentado en la mayoría de las ocasiones por 3 miembros, Luis, Yaiza, que tiene también un canal de YouTube que es Pergamino Infinito, y Aurora, que tiene también otro canal de YouTube que es Aurorix. Este podcast me encanta ya no solo el contenido, del que no es que me gusten el 100% de los libros que recomiendan, tengo que reconocerlo porque ellos también leen fantasía, bastante fantasía, pero sobre todo me gusta el formato de este programa y me gusta cómo lo hacen. Es una charla entre amigos, es una charla entre 3 amigos donde nos hablan de las novedades, de los libros que se van leyendo, de cotilleos del mundo literario, a veces sacan temas a debate sobre libros y sobre literatura, y también en ocasiones hacen entrevista a escritores. Hoy por hoy es mi podcast de libros favoritos. Ellos siempre hacen una parada en verano, con lo cual todo lo que son los meses de verano estamos sin programa, pero luego ya para octubre este año, ya más tirando a noviembre, comienzan otra vez con su nueva temporada y sus ideas y vamos, que es un programa que entretiene muchísimo. El siguiente programa que os quiero recomendar es Libros de Arena. Este es un programa de Radio 5, de Radio Nacional de España, y está presentado por Susana Santaolalla. Este es un programa que también escucho de forma bastante habitual y tiene un formato que me gusta mucho, y es el de las entrevistas. Nos hablan de libros muy actuales y les hacen entrevistas a sus autores. Uno de los últimos que tiene es el de Los niños de Winton y le hacen una entrevista a Fabiano Masini. Es muy entretenido. Al tener entrevista con el autor, se hace muy ameno. Ves también el proceso de creación del libro, todo lo que su autor te cuenta, y hace que este sea un programa muy completo sobre los libros. Y de hecho siempre te habla sobre todo de libros de novedades. Por aquí tiene algunos episodios sobre Susana Martín Gijón con La Babilonia de 1580, Carmen Mola con El infierno, también tienen una entrevista con ellos, etcétera. La verdad es que este programa está muy bien, es un programa grande, porque está respaldado por la radio, pero la verdad es que merece mucho la pena. El siguiente que os recomiendo es LD Libros. Se escribe así por si lo queréis buscar. Una L, una D, Libros. Está presentado por Carmen Carbonell y Mario Noya. También hacen entrevistas a escritores y hablan sobre libros y los últimos libros publicados. Los últimos que tienen por aquí es, por ejemplo, una entrevista con Carlota Gurt por su libro Biografía del Fuego, y también otro de Santiago Posteguillo con su nueva historia de Julio César. Hablan ellos de todas las novedades, es una charla, una comunicación de todo lo que quieren decir en forma de charla, y la verdad es que se hace también un programa muy dinámico. Otro programa muy interesante es Todos somos sospechosos, también de Radio 3 de Radio Nacional de España. Se define como libros oscuros, cine negro, encuentros íntimos y música para mentes despiertas. Este es un programa que también suelo escuchar a menudo porque es también muy interesante, porque además de hablar de libros, habla también de música y te pone música, tiene varias bandas sonoras a lo largo del programa. Suele hablar sobre todo de novela criminal, y la verdad es que lo hace también en un tono muy distendido, de entrevistas, de charla entre los componentes del programa, y resulta también muy ameno.
Mi siguiente recomendación es un programa que también llevo escuchando bastante tiempo, que es Librorum. Es un programa de reseñas literarias en formato breve. Casi todos sus episodios no tienen muy larga duración, están entre un cuarto de hora, 20 minutos, aunque hay algunos que se extienden más. De hecho, tiene aquí uno que dura 1 hora, que es sobre libros de Stephen King y una entrevista con Iván Ledesma. La verdad es que está para escuchar el resumen o la opinión sobre un libro en eso, un cuarto de hora, 20 minutos. Está genial, son episodios que se escuchan rápido, van al grano y la visión que tienen sobre los libros es bastante objetiva. Otro programa que sigo desde hace tiempo es El libro de Tobías. Se define como original, genuino, único. En este podcast disfrutarás de todos aquellos temas que no tratan los demás. Tengo que reconocer que de este programa no escucho todos los episodios, ya que no habla solo de libros, sino también de otros temas. Pero cuando habla de libros, de libros o de autores, suele hacer monográficos bastante largos. De hecho, tengo aquí delante uno que hizo de Joyce Carol Oates que duraba 4 horas y 15 minutos. Suele hablar mucho de Stephen King y su obra, que es de lo que yo más escucho, y de otros autores también de literatura de terror, como por ejemplo tiene aquí también otro episodio sobre Catriona Ward que dura 3 horas 11 minutos. La verdad es que son monográficos muy bien documentados, muy bien estudiados, y si te gusta el tema o el libro del que habla, es muy interesante. También soy seguidora de un programa que se llama Furia en la librería. Es un podcast literario presentado por Inés Galiano y Carla Plumet y que está grabado en directo en la librería Gigamés de Barcelona. La verdad es que es un programa que tiene también una duración alrededor de los 50 minutos, 45-50 minutos, que se escucha bastante bien. Hablan de distinta temática de libros y todo ello en una charla con ruido de fondo porque lo están grabando en la biblioteca. Y la verdad es que también se hace muy, muy ameno, de estos que vas andando haciendo las tareas y vas escuchando una charla entre dos personas que hablan sobre libros y la verdad es que está genial, la verdad que sí. El último episodio que tienen colgado es el de uno que se llama Aquí no hay quien viva y que hablan de casas encantadas. Lo bueno es que yo sé qué episodio me gusta más escuchar o cuál no, porque en la descripción del programa te pone una lista de los libros mencionados. Y por ejemplo en este, que lo llevo a medias, hablan de gótico, del morador, de cómo vender una casa encantada, etc. Todo de esa temática. La verdad es que está muy bien. El siguiente del que os hablo es un programa bastante peculiar. Se llama Un día de libros. Está presentado por Ana Vallabriga y es un espacio que, según describe aquí, si escribes, lees o curioseas, este es tu espacio. Un espacio donde hablamos sobre lo literario y lo humano a través de entrevistas, reflexiones y un informativo literario. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Tiene muchos episodios cortos que llama informativos literarios, donde da pequeñas pinceladas de la actualidad literaria, por ejemplo, del Premio Cervantes, Premio Nacional de Narrativa, libros que van a salir,
novelas inéditas de Montalbán y Un encuentro con Murakami hay aquí, con una duración menor a 5 minutos casi todos. Después tiene episodios más largos donde nos habla de a lo mejor alguna entrevista o alguna otra cosa, pero lo que más predomina son esos mini episodios de menos de 5 minutos donde te mantiene al día de toda la actualidad literaria. Estos 8 podcasts que os he mencionado son los que llevo escuchando más tiempo. A continuación os voy a hablar de otros podcasts que acabo de descubrir hace menos tiempo, ya sea porque los he descubierto por casualidad, por recomendación, o bien porque han empezado, como yo, su andada hace poco. Y entre ellos voy a destacar El bosque de los aullidos. El bosque de los aullidos es un podcast que se define programa donde debatimos y recomendamos los libros que vamos leyendo. Está muy bien porque van hablando es una conversación también entre varias personas y van hablando de libros bastante interesantes. Los últimos episodios que tienen colgados son hablando de Misery, hablando de la guía del club de lectura para matar vampiros, La maldición de Hill House. Tienen una duración desigual. La mayoría de los episodios duran alrededor de un cuarto de hora, aunque tienen algunos que duran un poquito más. Por ejemplo, el de Grady Henrich, de la guía del club de lectura para matar vampiros. Lo he descubierto hace poco y la verdad es que está muy interesante. Otro programa reciente que acabo de descubrir hace muy poquito, pero es porque tiene solo dos capítulos, es ¿Te quedas a leer? Y es de Planeta de Libros. Planeta de Libros yo creo que antes tenía otro programa, creo que se llamaba Leemos. Y también era de literatura, de entrevistas. Lo han cambiado, no sé si porque han cambiado los presentadores. Ahora mismo son Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo. Ellas son las presentadoras y yo he escuchado el primero de sus episodios, que es de María Oruña. Hacen una entrevista a María Oruña, hablan de su último libro y lo hacen todo muy entretenido, con una clave de humor. Yo creo que le han querido dar ese enfoque un poco menos serio y más dinámico, con más clave de humor. El segundo episodio que tienen publicado es entrevista con los ganadores del ganador y el finalista del premio Planeta, y ese no lo he escuchado todavía. La duración de estos episodios también es muy asequible y aceptable porque duran alrededor de 45-50 minutos. Llevan solo 2. Yo el que he escuchado me ha gustado mucho. A ver qué tal el resto. Yo creo que es una apuesta bastante interesante. Otro programa que descubrí hace poco, aunque ya lleva más de 90 programas, es ¿Qué libro? Está presentado por Elena Chorén, que es periodista. Este programa está muy bien, yo no lo conocía, la descubrí por Instagram, de hecho ahora la sigo también en Instagram y me gustan muchísimo las reseñas que hace, todo reseñas sin spoiler y muy sencillas, o sea, ella te cuenta lo que le ha parecido el libro, ya sea para bien o para mal. Te hace un pequeño resumen y te dice sus impresiones. También tiene entrevistas y listados de libros, como por ejemplo 10 libros para 10 momentos, o el último que tiene publicado ahora mismo, que es libros basados en historias reales. Aunque igual que yo es un podcast donde, quitando cuando hace entrevistas, habla ella sola sobre libros, te hace también que el programa sea muy entretenido por esa forma que tiene de expresarse. Al fin y al cabo es periodista y ella trabaja en el mundo de la comunicación y la verdad es que desde que lo descubrí me he perdido muy poquitos de sus episodios. Otro podcast de reciente creación se llama Me lo leo.
Llevan publicados 7 episodios que llevo escuchando desde el principio. También los sigo en Instagram y son una pareja, Rocío y Javier. Se definen como una pareja apasionada por la lectura, aunque con gustos literarios totalmente opuestos. ¿Qué sucede cuando dos mentes lectoras divergentes se unen en un mismo espacio? Prometemos debates apasionados y recomendaciones sorprendentes. Hacen un programa muy dinámico también en modo de charla. Nos van diciendo los libros que han leído, tanto Rocío como Javier. A veces hacen alguna reseña del mismo libro, poniendo el punto de vista de cada uno de ellos, y normalmente siempre saco más de una recomendación interesante de cada uno de sus episodios. Muy interesante, tenéis que seguirlos. Otro programa que sigo desde hace poquito, tienen 33 episodios publicados, es Set de Libros. Está presentado por Mamen y Fran y aparte de lectores son también escritores. Sus episodios pueden hablar tanto de lectura como por ejemplo el resumen de lectura del mes de octubre, que nos hablan de la Spooky Season, de lectoras, o también el último que tienen, que estaba escuchando hace no mucho, es uno de procesos de creación artística. La duración de sus programas suele ser de alrededor de 40 minutos, para los que tienen 30, algunos tienen cerca de una hora. Y aparte de hablar de los libros que se van leyendo, bueno, pues también hacen reseñas a dos voces, como una que tienen aquí de Siddhartha, o en Halloween hicieron un especial leyendo a Shirley Jackson. Es también muy ameno y muy entretenido. La verdad es que me estoy dando cuenta que el adjetivo muy ameno y entretenido es la característica de casi todos estos podcasts que os estoy recomendando. Claro, es que si no fuera así no lo recomendaría, porque alguien hablando de libros que no te lo haga un poquito así divertido, ameno, que te apetezca escucharlo, pues no merecería la pena, pero no es el caso de estos que os estoy recomendando. Otro que os quiero recomendar es ¿Quién is Reading? Este es un podcast que hacen dos booktubers. Por un lado, Laia del canal ¿Quién te lo ha dicho? Y por otro, Esther del canal Esther is Reading. Ellas también cuelgan en YouTube cuando hacen estos podcasts y también son charlas sobre un tema bastante, bueno, suelen ser largas, pero se hacen entretenidas. A veces hablan de audiolibros, a veces hablan sobre libros de cierta temática y la verdad es que está muy bien. Ya digo, se puede escuchar tanto en formato podcast como a través de YouTube. Otro programa de reciente descubrimiento que tiene alrededor de unos 30 episodios publicados es El Hiperepílogo. Este programa está narrado por un chico que nos cuenta sus impresiones sobre los libros que va leyendo. El último que tiene es el de Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, y después tiene algunos hablando de varios libros de un mismo autor. Por ejemplo, de Shirley Jackson tiene un capítulo en el que habla de La maldición de Hill House y Siempre hemos vivido en el castillo. Lo hace también, pasa como con el podcast de ¿Qué libro? Que aunque lo cuenta él solo, lo hace de manera bastante amena, bastante dinámica, y sus capítulos no suelen durar mucho, alrededor de 20 minutos arriba o abajo, y la verdad es que se hacen muy cómodos y muy entretenidos de escuchar. Y el último programa que os voy a recomendar sobre libros, para no alargarme demasiado, es La librería de Bego Beristain. Este es un podcast de bastante éxito, está dirigido por Bego Beristain
y es un programa de entrevistas con autores comentando los libros. Uno de los últimos que tenemos es una entrevista con Manuel Ríos San Martín sobre su libro El olor del miedo, o los finalistas y semifinalistas que ya hemos visto en otros programas del Premio Planeta. Y la verdad es que son entrevistas muy personales. Una que me gustó mucho también fue la de María Oruña, con su último libro de la serie del Puerto Escondido. Y la verdad es que son entrevistas, muy dinámicas, muy de tú a tú, y donde nos enteramos también un poquito de los entresijos de la creación de los libros y cómo lo ven sus escritores. Y a continuación paso a hablaros de unos cuantos podcasts de otras temáticas que también escucho de forma más o menos regular y que son muy interesantes. Por ejemplo, podcasts y programas sobre True Crime hay muchísimos en todas las plataformas. Pero para mí los dos que más me gustan son, por un lado, Las Crónicas de la Calle Morgue. Está presentado por Ana Mendoza, que es criminóloga. La sigo también en Instagram, que tiene una página muy, muy interesante, y te habla de distintos casos con una duración de entre media hora, 40 minutos, hay alguno que puede hacer un poquito más largo, y te habla de casos pues eso, muy, muy interesantes. Te lo explica bien desde su visión, recopilando todos los datos, y la verdad es que de lo que es de True Crime es de los mejores. Es un podcast que no lleva muchísimo tiempo, pero que con el tiempo que lleva ha crecido como la espuma, porque la verdad es que es de muy, muy buena calidad. Y el segundo podcast de True Crime que más me gusta de los que conozco, y que sí que es verdad que lo he conocido hace poquito, es Más allá del crimen. Se define como: si lo que te gusta son las historias con resultados fatales, has venido al canal correcto. Algunas de estas historias puede que ya las conozcas y otras serán totalmente nuevas. En cualquier caso, ninguna de ellas te dejará indiferente. Casos resueltos y no resueltos. Historias que terminaron en crimen. A su autora también la sigo en Instagram, tiene una página muy interesante, y la verdad es que son unos episodios que te atrapan por la forma que tiene de contarlos, también la forma que tiene de interpretarlos, los sonidos, ambiente. Suelen durar también alrededor de media hora. Alguno dura un poquito más, 40, 50 minutos, pero se hacen muy fáciles de escuchar y muy entretenidos también por la duración. Lo he descubierto hace poco y le he dado toda mi confianza. Como podcast de misterio, que también hay muchísimos en cualquiera de las plataformas, a mí los que más me gusta escuchar también son dos. El primero, que llevo escuchando también bastante tiempo, es Misterios en Viernes. Misterios en Viernes está estructurado también en una charla entre dos personas, una pareja que nos cuenta, según pone aquí, de forma cercana y sin censuras, y eso es verdad, porque yo en algunos episodios les he visto que entran en temas un poquito escabrosos, sobre todo hablando del misterio en temas de lo que es real y que no es real, que nos quieren vender como un suceso paranormal y que no lo es. La verdad es que sí. También hacen entrevistas, hacen también algunos programas hablando de libros. Desde hace un tiempo tienen como una especie de club de lectura donde leen libros de misterio, algunos de ficción y otros de no ficción, y la verdad es que llevo mucho tiempo escuchándolos y sí que es verdad que son unos programas muy muy interesantes. También intento escuchar casi todos los que puedo,
y la verdad es que muy, muy recomendado. Y el segundo programa de misterio que más me gusta es Madrid Misterioso, en la que Álvaro Martín nos habla de historias inquietantes, terroríficas, supersticiones que acontecen o han acontecido en Madrid. Pertenece a la radio Onda Madrid. Creo que se puede escuchar los sábados por la noche a partir de la 1 de la mañana. Y son también episodios, algunos más cortitos y otro de alrededor de 1 hora o así. Está muy interesante todo lo que cuentan, hay cosas que llaman muchísimo la atención y todo ambientado eso en la ciudad de Madrid y algunas veces en los alrededores. Y sobre cine y series, quiero recomendar especialmente 2. Hay muchísimos más. Yo antes escuchaba uno que se llama La Cabaña del Podcast, que está muy bien. Y vamos, que en cualquier momento puedo seguir escuchándolo. Lo que pasa que ahora he dejado de escucharlo un poco, pero en este apartado os quiero recomendar Luces en el Horizonte, que es un programa ya veterano que nos habla de cine, de series, de libros y muchas otras cosas. Es un programa bastante variado. Aquí, por ejemplo, tiene un programa sobre El Mago de Oz y V de Vendetta, de las películas de Insidious, y también tiene sobre libros como Déjame entrar, etc. Trata sobre todo eso, películas, series, y tiene una duración, porque el próximo que veremos ya es otro cantar. Tiene sus episodios alguna duración un poquito larga. Hay muchos que tienen 1 hora de duración, 1 hora y media, pero tienen algunos que rondan las 3 horas de duración, 3 horas y pico. Yo antes me costaba mucho menos escucharme un podcast de 3 horas, 4 horas, porque lo hacía a tramos, pero tengo que reconocer que desde que escucho también audiolibros se me hace un poco más cuesta arriba escuchar un podcast tan largo. Pero la verdad es que este programa de Luces en el Horizonte tiene para todos los gustos, episodios más cortos, episodios más largos, y siempre hay alguno que llama la atención. Y el otro programa sobre películas y series del que os quiero hablar, que es sin duda mi preferido, tengo que reconocer que es uno de los primeros podcasts que escuché después de aquello que os contaba de Iker Jiménez, es La órbita de Endor. La órbita de Endor es un programa con muchos episodios a sus espaldas. Tiene ya mucho tiempo en esto del mundo del podcast. Está dirigido por Antonio Runa, que creo que sacó un libro hace poco, La chica gris. Y la verdad es que te cuentan las cosas divinamente. Son varias personas las que participan en ese podcast. Lo llevan a cabo a través de opiniones, charlas, puntos de vista. Y la verdad es que son programas completísimos e increíbles. La parte negativa de La órbita de Endor, la duración de sus programas. Estos programas duran mucho tiempo. Yo lo que digo, antes no me importaba escuchar un podcast tan largo, pero últimamente cada vez me cuesta más. Uno de los últimos que han publicado y que tengo muchísimas ganas de escuchar es el podcast sobre el episodio, sobre la caída de la casa User, la serie de Netflix. Ellos te cuentan sin spoiler y luego con spoiler, destripándote totalmente la serie. Por eso yo casi siempre que he escuchado alguno ha sido una vez que ya he visto la película o la serie. ¿Cuál es el problema? Que el episodio sobre la caída de la casa User dura ni más ni menos que 5 horas y media.
Lo tengo puesto en mis favoritos para escucharlo a ratos, pero todavía no me he decidido a ello porque me ha dado un poco de miedo. Pero vamos, no es para menos, porque el análisis que te hacen desde los actores, la banda sonora, todo, episodio por episodio te lo van diseccionando y claro, es una maravilla. Problema, la duración. Duran mucho, son muy largos. La órbita de Endor se ha llevado hace poco el premio Evox en su categoría, ahora de 2023, y con toda la razón, porque es uno de los podcasts con más solera y experiencia que yo he escuchado. Y me he dejado para el final uno de los podcasts más especiales que me gustan muchísimo, ya veréis por qué, y solo le pongo una pega, y es que publican de muy tarde en tarde. Ellos siguen en activo, pero a lo mejor pueden tardar un mes en publicar, y la verdad es que es una pena porque es muy interesante. Os digo, el podcast es Datos. Podcast sobre Sherlock Holmes, por Sergio Colomino Ruiz. Os leo, podcast dedicado a la figura de Sherlock Holmes, en el que hay un espacio para el cine, la literatura, los videojuegos, el cómic y cualquier medio en el que el detective de Baker Street haya aparecido, sin olvidar la obra original de Sir Arthur Conan Doyle. Con la colaboración del Círculo Holmes, la Sociedad Holmesiana Española, con sede en Barcelona. Yo sigo a Círculo Holmes tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, y más o menos voy, aparte como sigo también al programa, voy estando atenta a los episodios que van colgando, pero ya digo, si hay que ponerle algo negativo, únicamente sería que publican muy de tarde en tarde. Son programas muy entretenidos, hablan de la figura de Sherlock Holmes en todas sus facetas. Nos hablan desde, por ejemplo, tengo aquí delante su programa sobre Enola Holmes, la serie Enola Holmes, el libro de la vida privada de Sherlock Holmes, por ejemplo, Sherlock y Watson en el colegio, la película del secreto de la pirámide, Navidad en Baker Street, hacen un especial sobre Sherlock Holmes en Navidad. Hay un especial también que es Mi nombre es John Watson. Te hablan de, por ejemplo, aquí tengo uno que te habla simplemente de la película El perro de los Baskerville de Hammer Films. Vamos, por lo que veis, aquí hay también otro muy interesante, Sherlock Holmes versus Jack el Destripador. Son programas muy entretenidos todos, tienen también una duración alrededor de las 2 horas, para el que tiene 2 horas y media, para el que tiene hora y media, pero son episodios bastante largos, cosa que en este caso agradezco porque como van publicando tan de tarde en tarde, por lo menos cuando tienes un episodio, aunque sea lo puedes escuchar en 2 o 3 días. Este es uno de mis podcasts favoritos, que está un poco fuera de las demás categorías, pero que lo recomiendo mucho siempre y cuando os guste la figura de Sherlock Holmes. Y aún me queda un podcast del que hablaros. Se me había traspapelado, pero no quería dejaros de hablar de él porque es bastante interesante. El podcast se llama Libroteca y nos habla de la historia de las bibliotecas. Este es un podcast que descubrí también hace poquito, tiene algo menos de 50 programas en la plataforma y nos habla de las historias de las bibliotecas y además de historias de librerías importantes. Yo lo sigo también en Instagram y en Instagram, aparte de informarte de cuando publica nuevo episodio, también nos muestra imágenes de librerías y bibliotecas famosas y de las que habla en sus episodios. Y aquí en la descripción del programa también nos pone que se puede consultar las imágenes y parte del texto en su blog,
que se llama podcastlibroteca.es. La verdad es que está muy bien. Te habla de bibliotecas y librerías, algunas más conocidas, como por ejemplo la librería de Shakespeare & Company, que es uno de los últimos que yo me escuché, o de la biblioteca de Tombuctú tenemos otro, cómo serán las bibliotecas del futuro, hay otro episodio, y vamos, todos los episodios van así, hablando de bibliotecas o librerías. La verdad es que es otra forma de hablar de libros o de literatura, pero del sitio donde se encuentran. Está muy interesante. Yo os animo a que lo escuchéis y que lo sigáis en Instagram para ver las imágenes. Bueno, pues ahora sí, estos eran todos los podcasts de los que os quería hablar. Os he nombrado nada más y nada menos que 24 podcasts entre podcasts de libros, que han sido 16, y 8 de otros temas. Ahora coged papel y lápiz porque os voy a nombrar todos los podcasts de los que hemos hablado por si alguno os interesa. Empiezo por los podcasts de libros y literatura. Tenemos Travesura Realizada, Libros de Arena, Me lo leo, L de Libros, Set de Libros, ¿Qué libro?, Todos somos sospechosos, La librería de Bego Beristain, El libro de Tobías, El bosque de los aullidos, Librorum, El hiperepílogo, Un día de libros, Te quedas a leer, Furia en la librería y ¿Quién is reading? Y ahora os nombro los de las otras temáticas. Más allá del crimen, Las crónicas de la calle Morgue, Luces en el horizonte, La órbita de Endor, Misterios en viernes, Madrid misterioso, Datos, datos, datos y Libroteca. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero no haberos agobiado mucho con esta cantidad de podcasts que os he nombrado y un pequeño detalle de cada uno de ellos. Tampoco me he querido explayar mucho. Muchos seguros que ya los conocíais porque son muy famosos, otros a lo mejor no, con lo que me alegraría que pudierais descubrirlos. Supongo que quien lo esté escuchando, ya que está escuchando mi podcast, será consumidor de podcast y no dudo que de aquí puede sacar unas muy buenas recomendaciones. Y poco más, recordaros que os suscribáis a mi podcast para darme vuestro apoyo, ir creciendo poquito a poco, que visitéis mi blog, loslibros.de-bakerstreet.blogspot.com, que también os podéis suscribir a él, y que os paséis por mi Instagram, Los Libros de Baker Street, donde voy colgando también las actualizaciones de lo que voy leyendo y las nuevas entradas del blog, los nuevos episodios del podcast y vamos, todo lo que me apetece contaros en ese momento. Poco más. Hoy ha sido un programa distinto, hoy no hemos hablado de ningún libro, pero espero que haya sido de vuestro agrado. Y sin más, me despido con un saludo hasta el próximo episodio. Adiós.